Hola, buenos días. Doctor, buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Bueno, vayamos. Nos falta la última parte de los signos, ¿no? Por favor, vayamos compartiendo lo que nos falta. No sé si puede compartirlo del paralelo A o del paralelo B, el grupo 1, por favor. Vaya compartiéndolo y con eso vamos a ir avanzando y después pasamos al siguiente tema. ¿Quién es el del grupo 1? Buen día, doctor. Saradi, ¿tú? Sí, doctor. Hablaré con mi grupo para que lo presenten, por favor, ya que yo estoy con celular. Dale, perfecto, no hay problema. Doctor, disculpe, ¿dijo grupo 1 del paralelo A o B? ¿Ya está? Saradi, ¿hay alguien? ¿Lo compartió? Sí, doctor, ahorita mi compañero va a presentar, por favor. Ah, listo, está bien. Bien, se nos está grabando. Buen día.
Bien, ¿hay alguno que lo pueda compartir, por favor, a otro grupo? La última parte. Nelson, Daniel, ¿están grabando? Bien, Nelson, ¿ya estamos grabando? Doctor, Sí. Sí, Kira, te escucho. oh, sí, doctor, buenos días. Le iba a manifestar que estaba compartiendo, pero me dicen que la otra compañera del primer grupo va a compartir. Dale, perfecto. ¿Sabes si está grabando la clase? Imagino que sí, doctor, porque el compañero Nelson, él es iba a grabar. Sí, sí, eso lo sé, pero no sé si... Yo te digo para que no, para que lo tengamos, o sea, para que por ahí no está grabando. Yo lo voy a grabar, doctor. Dale, Erika, por si acaso, sí. Sé que en eso lo está grabando, pero si no está grabando, estamos en un lío. Por si acaso estoy grabando la clase, no se van a preocupar. Bien, entonces, la última parte del trabajo era sobre los signos, ¿no? Entonces, sobre los signos que nos indica, sobre las maniobras que tenemos que hacer para valorar una apendicitis. Ya les he dicho que no tenemos que, hay muchas maniobras, hay de todo, ¿sí? Pero la verdad, a esta altura, ya les he dicho que la intención de que haya muchas maniobras es que de cometer la menor cantidad de errores en sentido de diagnosticar una apendicitis. Entonces,
No es, a estas alturas tenemos muchas ayudas de laboratorios, tenemos mucha ayuda de ecografía y realmente, o sea, haciendo una buena valoración, una buena anamnesis, que sepamos unos 15 signos o 5 signos, que sepamos manejar bien algunos signos es muy importante, pero no es necesario. Realmente me parece un poquito obsoleto el tema de que muchas veces te pregunten, no sé, 15 signos, 20 signos, que debe haber, seguramente haya, incluso 30, 40. Entonces, pero no me parece, digamos, adecuado, me parece mejor saber unos 5, que ahí está, porque nadie le va a hacer 40 maniobras a un paciente, ¿no? Listo. A ver, ¿de qué se trata el signo de Bloomberg? Tienen Zacey, Jennifer. O algunas compañeras, ¿de qué se trata el signo de Bloomberg? Saradi, ya que estabas ahí queriendo compartir. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuché muy bien. Doctor, bueno, es el dolor que se realiza, bueno, el dolor intenso tras la maniobra de descompresión brusca en el abdomen, o bueno, al ejercer presión hay un dolor. Muy bien. Entonces, el signo de Bloomberg. ¿Y qué representaría eso, Saradi? Eh, pues que puede haber una posible peritonitis, doctor. Ya, una inflamación del peritoneo, sí, puede ser. Ujú. Bien, entonces, ¿y el signo de Dunphy? Es cuando es que, ay, disculpe, es que al toser aumenta la presión abdominal. Ya. ¿Alguien más me quiere decir algo sobre el signo de Dunphy? ¿Y el signo de Psoas? ¿Cómo lo haríamos el signo de Psoas, Saradi? Eh, bueno, primeramente el paciente tiene que estar en acostado sobre, bueno, el lado izquierdo, en una posición de cúbito lateral, doctor. Ya. Después. Después se le pide, doctor, que se extienda su pierna derecha en dirección hacia su espalda. Ya. ¿Y qué va a pasar con eso cuando hagamos eso? Doctor, se relaja el músculo del psoas. Ya, se relaja. No sé si se relaja, pero bueno, o sea, el músculo del psoas va a tener, el músculo del psoas va a tener principalmente contacto con el apéndice, ¿sí? O sea, va a tener contacto con el apéndice, lo cual si el apéndice se encuentra, digamos, con un proceso inflamatorio o un poco más, ya va a levantar el dolor, ¿sí? Entonces, es muy importante este signo, ¿sí? Después el signo de Ropsin. ¿Qué nos quiere decir el signo de Ropsin, Sarari? El dolor doctor, que puede haber una apendicitis aguda, es porque hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, doctor. Ya, ¿y dónde hacemos la compresión? En la fosa ilíaca derecha, doctor. La compresión se realiza en la fosa ilíaca izquierda y el dolor, bueno, va a la fosa ilíaca derecha. Ya.
Y después, sí, o sea, cuando hacemos una compresión en la fosa ilíaca derecha, principalmente tal vez los gases, o sea, por la presión, los gases van a viajar, van a migrar hacia el lado izquierdo, hacia el del colon derecho, van a migrar hacia el colon izquierdo, al colon, del colon izquierdo va a migrar al colon derecho, y puede ser que al migrar los gases, vayan migrando los gases, vaya distendiendo un poco más el colon izquierdo, y ahí un dolor en la región de fosa ilíaca izquierda, ¿no? Con el apéndice inflamado. Después, ¿cómo sería el signo del obturador? Doctor, ¿se escucha? Mis compañeros me dijeron que se escucha entrecortado. No, yo te escuché. Ay, gracias. El signo del obturador es cuando se flexiona el músculo, el muslo, es cuando bueno, se le pide al paciente que se coloque de cúbito dorsal con la rodilla derecha alta y flexionada, y luego se le pide que, bueno, haga una rotación interna de la rodilla, Ya. y si se incrementa el dolor es porque es, bueno, una maniobra positiva, doctor. Sí, sí, porque estamos flexionando, estamos rotando la parte interna, y al rotar a la parte interna va a tener el contacto del muslo con el apéndice. Si ese caso se encuentra inflamado, va a levantar, va a producir dolor, ¿sí? Entonces, ese sería el signo del obturador. Y por último, el signo de Jenner de Musey. Ese, doctor, es cuando el dolor, hay dolor en la descompresión, ¿De qué parte? en el abdomen, doctor. Perdón. Eh, Ya, bueno, hay dolor agudo en la descompresión abdominal. ya. Bien, entonces eso también nos estaría indicando que posiblemente pueda haber una peritonitis, ¿sí? Entonces, ¿y cuál sería el punto de McBurney? Ya, ahora vamos a ir repasando. Pero son signos que vamos a ir repasando constantemente, que se producen, que se producen cuando una persona tiene, pues sospechamos de apendicitis, ¿sí? Sospechamos de apendicitis principalmente en fosa ilíaca derecha. Entonces, en fosa ilíaca derecha vamos a ver, vamos a hacer esta valoración, ¿no? El paciente va a venir con un dolor intenso de algunas horas de evolución, ¿sí? De algunas horas de evolución. Muchos cirujanos lo que hacen es, digamos, es cuando tienen dudas, un poco no, o sea, van bien el paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, eh, realizan algunas maniobras, el paciente le mandan a hacer laboratorios, ecografía, no hay un dolor, si no están seguros, si no hay un dolor típico, no hay un dolor, no hay signos típicos de una apendicitis, muchas veces lo dejan en observación para ver si a las horas se manifiesta, ¿sí? Entonces, es lo que habitualmente suele suceder, ¿sí? O obviamente que si es un dolor muy evidente, los glóbulos blancos se encuentran muy aumentados, en la ecografía hay signos de inflamación, o signos de inflamación a nivel del apéndice, obviamente ya pueden entrar al quirófano rápidamente. Pero si no, van a esperar un poco, ¿sí? Bien, vamos a ir pasando poco a poco de esto para que no se nos vaya olvidando, y ahora vayamos al siguiente tema. No sé, Racel, Jennifer, si puedes compartir la siguiente actividad que hemos preparado.
Ya. Este es el siguiente caso. Botiquín, saca botín de cine. No sé, como que lo copiaste mal. No comienza así esta. Buenas. No, esa parte dice. A ver, coloca la primera diapositiva. No, creo que no comienza así. Sí, doctor, ahorita lo voy a cambiar. Ya, a ver, nos pongamos las pilas, chicos. ¿Dónde está el grupo del paralelo B? ¿Quiénes son del grupo 1? Nadie, doctor, yo. Bueno, Sarari, ya estás. Del grupo 2. ¿No saben quiénes son del grupo 2? Del grupo 3. Doctor, buenos días, sí. Nelida Fuentes, ¿quiénes son tus compañeros? Mi compañera Merly, Rodrigo, Wilfredo. Buenos días, doctor. Bueno, hablen, chicos, Compañera. hablen. Buenos días, doctor. Buenos días. Ya. Bien, ¿pueden compartir, por favor, ustedes la presentación? De la actividad siguiente. Sí, sí, doctor. Dale, por favor. Bien, ahora voy a ver quiénes son del grupo 2 y nos vamos a quedar hablando a fin de clase o si no para la siguiente clase, pero no vamos a participar más los del grupo 2 en este momento. Kirsa, ¿tú tienes ahí, por favor, la lista del grupo 2 o quiénes son del grupo 2? Y ahora Doctor, sí, un momento, justo está cargando el documento. Es el grupo de la compañera Margelí, doctor. Ya. Está Margení acá. Es también Pamela Altamirano, Brian Huanca, Beima Riquelme. Doctor, presente, sí, acá estoy. Bueno, nos quedamos a charlar más tarde, ¿sí? Weimar, estás acá presente en teoría. Weimar, ¿estás? Sí, sí, doctor. Bueno, ¿y por qué no contestan, Weimar? Perdón, doctor. ¿O no sabes que estás en el grupo 2? No sé, la verdad. Luego charlamos. Bien, acá no se ve nada. No se ve, pero no se puede leer, es muy pequeña la letra. Doctor, estoy compartiendo en mi celular, porque de mi laptop está que carga en internet. Bueno, pero no eres la única del grupo, Nelia.
Yo voy a compartir de mi compu. Un momento, por favor. Bien, de todas maneras son 72 personas que podría compartir a alguien, ¿sí? O sea, no solamente las chicas que están acá frente. ¿Yo puedo compartir, doctor? Bueno, sí, compartir. Doctor, ¿se ve? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, se ve. Marley, sí, sí, se ve. Ya. Perdón, voy a apagar mi audio. Y aumentar un poquito más el tamaño de la... Uno más. Ya. Bien. Listo. En plena festicumbia, un cantante de 1.65 metros, peso 85 kilogramos, con índice de masa corporal. ¿Cuánto tiene de índice de masa corporal? 31.2. Ya, 31.2. Se está preparando para entrar al escenario, comienza con molestias en el hipocondrio derecho y epigastrio. Bien, entonces es el cantante, ¿sí? El cantante lo que dice es que otra vez le está molestando el abdomen y justo ahora, porque ya viene molestándolo hace mucho tiempo y justo se repite en ese momento, ¿no? Hoy el tecladista le dice, hoy si sales a cantar, decirle al doctorcito que te inyecte, o sea, toda actividad, en muchas actividades, en muchos conciertos, en muchos escenarios, todas las cosas, siempre contratan a un médico, ¿sí? Muchas veces porque la organización le exige o muchas veces porque, principalmente porque la organización le exige, ¿sí? Si alguien se descompensa o si a alguien le pasa algo, siempre tiene que haber un médico para evitarse líos luego judiciales. El cantante Alex dice, ¿para qué me habré chupado hace 3 días? O sea, obviamente ya viene consumiendo bebidas alcohólicas hace varios días y no es la primera vez que le pasa. Y él sabe que cada vez que le sucede que toma estas bebidas, comienza con el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, es un cantante que significa, digamos, obviamente que por su trabajo todos los fines de semana o la mayoría de los fines de semana se encuentra sobre los escenarios
y cuando se encuentra sobre los escenarios siempre hay alguien que le invita a cerveza, tragos, whisky, no sé, Singani, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que le va invitando y esto ya se ha vuelto muy cotidiano y no es que trabajas una semana, sino que trabajas años y cada fin de semana, por lo menos viernes, sábado, domingo, más o menos tiene las mismas características, ¿no? En ese momento el médico que estaba contratado para su evento se decide sacar de su botiquín el butilbromuro de iosina. Como saben, el butilbromuro de iosina es es un medicamento que es un espasmolítico, ¿sí? O sea, vas relajando las fibras musculares, y en este caso va a relajar las fibras musculares de la capa muscular de la vesícula, ¿sí? Entonces, bueno, si el tema es de la vesícula, ¿no? Entonces o sea, uno que va a pensar, tiene un dolor, justo en hipocondrio derecho y epigastrio, y, o sea, a ver, probaremos. ¿Qué más? Un médico ahí en esa situación, ¿qué más va a poder hacer? Nada, va a tener que sacar ese medicamento, va a tener que valorar al paciente para ver si no es algo grave, no es algo más que escape de lo que uno puede hacer en el escenario, ¿no? O como médico de ese evento. Bueno, vamos a colocarle, habitualmente lo que uno coloca, vamos a colocarle butilbromuro de iosina, otros también en el mercado se llama espasmodioxador, ¿sí? Entonces, aparte también la aplica ranitidina, esa aplicación se hace intramuscular, ¿sí? Se puede hacer endovenoso si es muy agudo, o si también se puede hacer intramuscular, no hay problema, ¿sí? Obviamente, endovenoso va a ser la acción más rápida, ¿no? O sea, la acción va a ser rápida. Intramuscular va a tardar un poquito más, lo bueno es que va a tardar un poquito más si es que el dolor no es muy intenso y aparte la duración que va a tener, la diseminación del medicamento va a tardar un poquito más, o sea, va a durar más tiempo el efecto, ¿sí? Se va a distribuir de manera más prolongada. Y suceden las siguientes situaciones, ¿sí? O sea, este paciente, este cantante que estaba en el Fiesticumbia tiene un índice de masa corporal de 31.2, que ya nos hablaría de una obesidad grado 1, ¿sí? O sea, está gordo. Sí, 31.2, obesidad grado 1. Entonces, el paciente está con su sobrepeso, ¿sí? Tiene cuántos, el paciente máximo debería pesar más o menos 70 kilos, pero tiene como 85 kilos, ya está en sobrepeso, ¿sí? O sea, y aparte el paciente no es la primera vez que le pasa, ya son varias veces que le está pasando esta molestia, pero no sé, no dice no dice el caso clínico, no dice que si ya fue a consultar alguna vez a un médico, por ahí está en plan quirúrgico, por ahí no está en plan quirúrgico. Yo creo que si estuviera en plan quirúrgico ya se hubiera recomendado que no tiene que comer, que tiene que evitar las comidas que a veces uno come arriba del escenario, porque no creo que en el escenario, que en estas organizaciones, en estos festivales den ensaladas, ¿no? Entonces, no sé, no dice, pero bueno, tratemos de imaginarnos que el paciente, digamos, no es la primera vez y quién sabe, por allá le dijeron que tiene que operarse, o por ahí no. Bien, después de tener dolor tipo cólico, o sea, suceden las siguientes situaciones, ¿sí? Después de tener dolor tipo cólico que aumentaban progresivamente de intensidad y ceden progresivamente de forma reiterada, después de tener dolor tipo cólico, o sea, ¿qué es un dolor tipo cólico? Es un tipo de dolor, una característica del dolor tipo cólico es que aumenta progresivamente de intensidad, ¿sí? O sea, como que la persona quien lo padezca va a decir, me está comenzando a doler poco a poco, me está comenzando a doler acá en mi hipocondrio derecho o por debajo de mi costilla en la región derecha, me está comenzando a doler poco a poco, o sea, duele un poco más, duele un poco más, es más intenso y más intenso, llega a un punto de intensidad superior,
permanece en ese punto de intensidad superior y después disminuye. Ya, se va calmando, se va disminuyendo, disminuye. Y quién sabe, por ahí temporalmente desaparece el dolor. Pero luego este dolor tipo cólico pasa unos minutos y nuevamente aparece, ¿sí? Nuevamente aparece. Comienza a doler un poquito más y más. Nuevamente llega al punto de intensidad más alto y se mantiene y luego disminuye, ¿sí? Y este curso lo puede tener durante varios minutos o algunas horas, ¿sí? Y generalmente estas personas que tienen este tipo de dolor no es que la primera vez que le está pasando, ¿sí? Ya lo tuvieron varias veces, ¿sí? Años lo han tenido muchas personas, años y nunca no se hicieron tratar, ¿sí? Obviamente que cada vez que consuman bebidas alcohólicas, cada vez que consuman alimentos muy pesados, por así decirlo, copiosos, entonces van a tener este tipo de dolor. Y ellos saben que es dolor, pero de vez en cuando les tienta algún alimento, saben que es algo muy rico, les invitan a alguna parte y consumen este tipo de alimentación, ¿sí? Obviamente el único tratamiento, el tratamiento no es no comer esos alimentos, ¿sí? El tratamiento es directamente la cirugía, porque si ya tienen estos litos en sí, en la vesícula, no va a disminuir, o sea, no va a desaparecer esas molestias, o sea, puede ser que durante meses no lo tenga, pero no sé, al cuarto mes lo va a tener. Va a desaparecer, al cuarto mes va a desaparecer. Pero al siguiente año ya no va a ser cada 4 meses, al siguiente año va a ser cada 3 meses, al siguiente año cada mes, etcétera, ¿no? Y al último va a ser cada semana. Y ahí, cuando es cada semana o cada día, inclusive hay personas que están una semana entera, 2 semanas con este tipo de dolor y recién van al médico, recién van a una clínica o a un hospital para que le operen, porque ya no toleran más el dolor, ¿sí? Entonces, no es que la primera, como este cantante, no es la primera vez que le está sucediendo esto, sino que ya han tenido varios episodios, ¿sí? Bien, entonces, dice, después de tener este tipo de dolor tipo cólico, que ya hemos dicho que es un dolor tipo cólico, asociado a 2 episodios de vómitos de contenido alimenticio, ¿sí? Vómitos de contenido alimenticio, los dolores se dieron completamente, ¿sí? Los dolores se dieron completamente, ¿sí? Esto es lo que generalmente les pasa a todas las personas que tienen litos en la vesícula, ¿no? Tienen el dolor tipo cólico, que pues puede durar minutos o les puede durar horas, pero después, aparte, se asocia a episodios de vómitos, pero después cede, ¿no? Va a ceder completamente, se van a relajar, van a estar más tranquilos y puede ser que este dolor ceda y desaparezca durante algunos meses, pero luego va a aparecer nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de dolor es este? Es un dolor de tipo cólico biliar. Este es el clásico cólico biliar, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir un cólico biliar? Que simplemente la vesícula tiene unos litos, unos cálculos biliares, ¿sí? Y tiene unos cálculos biliares que cuando desaparece el estímulo que le está provocando la contracción de la vesícula, el dolor los cólicos van a ir desapareciendo, ¿sí? Los cólicos van a ir desapareciendo, ¿sí? Esto sería un cólico biliar, ¿sí? Aquella contracción de la vesícula en un paciente que tiene litos o piedritas dentro de la vesícula, ¿sí? Otro escenario sería el siguiente, que presentó dolor tipo cólico más 3 episodios de vómito, fiebre de 38.2 y signo de Murphy positivo, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Dolor tipo cólico, ¿sí? El mismo que hemos hablado, asociado a vómitos, como el anterior caso, ¿sí? O sea, si es un dolor tipo cólico asociado a vómitos, tranquilamente podemos pensar que es un cólico biliar. Pero acá nos habla de algo muy importante, nos habla de la presencia de fiebre, ¿sí? Fiebre de 38.2, ¿sí? Esta fiebre no tendría que haber en un cólico biliar, ¿sí? No tendría que haber un cólico biliar, ¿sí? Y signo de Murphy positivo, ¿sí?
¿Qué significa el signo de Murphy positivo? Es un dolor a la palpación o a la presión en la región subcostal derecha o en la región de la fosa del hipocondrio derecho. Presionamos y despierta el dolor, ¿sí? Presionamos y también, o si no, también podemos presionamos y al descomprimir, pum, puede producir dolor, ¿sí? Tenemos un signo de Murphy positivo. Entonces, este paciente ya tiene fiebre, ¿sí? Y acá ya cambia el panorama, ¿sí? Ya cambia el panorama ya cambia el panorama. Ya no es un cólico biliar simple, ¿sí? Ya no es un cólico biliar simple. Acá ya cambia el panorama. Una persona que tiene cólico biliar no tendría por qué tener fiebre, pero muchas veces sucede que estos pacientes tienen tantos cólicos biliares y al tener los cólicos biliares a repetición se va desgastando la pared de la vesícula biliar. Cuando se desgasta la pared de la vesícula biliar, o sea, se va adelgazando la pared de la vesícula biliar, se va distendiendo. Entonces, cuando tiene esto el paciente, principalmente queda una pared muy lábil, ¿sí? Muy lábil. La mucosa se va destruyendo, la mucosa se va lesionando y sobre esta lesión de la mucosa tranquilamente pueden asentarse bacterias, ¿sí? Pueden asentarse bacterias y estas bacterias sobre una mucosa lesionada va a producir una infección, ¿sí? Entonces la pared de la vesícula biliar se va a infectar y cuando se infecta la pared de la vesícula biliar ya va a producir fiebre. Entonces, esta persona tiene un cólico biliar asociado a fiebre, un dolor incluso más intenso y todo. Entonces ya estamos hablando de una colecistitis, ¿sí? Una inflamación, una infección de la vesícula biliar, ¿sí? Entonces acá la primera persona que tenía un cólico biliar tranquilamente se puede ir a la casa, o sea, al desaparecer, o sea, si va al hospital, le van a colocar una inyección, probablemente como le colocó el médico que hablamos en el caso clínico, le pueden colocar esa inyección, después disminuye el dolor y puede retornar a la casa. Pero esta persona que tiene fiebre ya no tiene que retornar a la casa, ¿sí? Se tiene que quedar internado y tendría que recibir antibióticos. La verdad, me gustaría que ustedes participen sobre esto, que me parece muy interesante, pero como que les veo muy apagados, no tienen muchas ganas de participar, hay que reiterarles varias veces que participen, así que, bueno. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tengo un problema de audio, bueno, pero quería decirle lo siguiente, doctor. También podría ser una colangitis, ¿no? Una obstrucción. Bueno, sí. Ahora vamos a hablar de la colangitis. Ya, doctor. Bien, entonces es un caso clínico de una colecistitis, ¿sí? Entonces, una colecistitis. Entonces, este paciente no puede retornar a la casa, ¿sí? Tiene que quedarse internado para recibir antibióticos y programar la operación, ¿sí? Obviamente, esta persona que tiene una pared de la vesícula biliar adelgazada con la mucosa de la vesícula lesionada, realmente son aquellas personas, es una pared muy frágil, muy lábil, ¿sí? Por eso muchas veces hay situaciones en que realmente la pared de la vesícula biliar se destruye y va a llevar a una peritonitis, ¿sí? Hay muchas situaciones donde realmente tranquilamente, en la mayoría de las situaciones, un cólico biliar, una persona que tiene un cólico biliar y programa su operación, en la mayoría de las ocasiones se programa para una cirugía laparoscópica de vesícula biliar, ¿sí? Pero se puede programar, pero estos pacientes muchas veces en esta situación ya no van a entrar a una cirugía laparoscópica, ¿sí? Entonces tiene que ser una cirugía abierta. Incluso hay muchos pacientes que es una cirugía de emergencia, por eso van a ver que tienen una cicatriz muy extensa. Entonces, tienen una cicatriz muy extensa y es porque realmente la han operado de emergencia a este paciente. Entonces, no tendría que suceder eso, ¿no? Y corre riesgo su vida.
algo que podría prevenirse tranquilamente, en algunas situaciones puede generar la muerte, ¿sí? 3. Dice otra situación, por los dolores tipo cólico que no cedían, fue llevado a una clínica y a las 8 horas se evidencia ictericia, ¿sí? A las 8 horas se evidencia ictericia, ¿sí? Y fiebre de 38.3, ¿no? Entonces dice, por los dolores tipo cólico que no cedían, ¿sí? Los dolores tipo cólico no han cedido, seguía con el dolor tipo cólico el paciente, no cedía, fue llevado a una clínica y después, al día siguiente, quién sabe, ya comienza el paciente rápidamente a presentar ictericia y fiebre, ¿sí? Va presentando fiebre 38.3, va presentando ictericia. ¿Qué nos quiere decir la ictericia? La ictericia nos quiere decir que este paciente ha tenido, que está viendo una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Está teniendo una obstrucción de la vía biliar. Entonces, al tener la obstrucción de la vía biliar, realmente la bilis se va a ir acumulando, ¿no? La bilis se va a ir acumulando, la bilirrubina se va a ir, no va a ir siguiendo su curso. Entonces, ¿qué va a pasar? La bilirrubina, va a haber un aumento de las bilirrubinas en el cuerpo y va a llevar a que la persona tenga ictericia, ¿sí? Entonces, una persona, vemos que la persona se encuentra con ictericia. Entonces, tranquilamente vamos a ir pensando, este paciente puede ser que tenga una colangitis, tiene fiebre, tiene ictericia. ¿Dónde vamos a ver la ictericia? Vamos a verla principalmente en las escleras, ¿sí? Vamos a ir viendo que se van poniendo amarillas, vamos viendo que tienen fiebre, las bilirrubinas se encuentran aumentadas, ¿sí? Entonces, este paciente está haciendo una colangitis. Primeramente, también ahí debemos pensar, también no está haciendo una pancreatitis, que tenemos que pensar, porque la obstrucción si está obstruyendo tanto el conducto pancreático y el conducto colédoco, entonces obviamente va a estar haciendo una pancreatitis y puede ser una colangitis, ¿sí? Pero muchas veces solamente, digamos, en algunas situaciones solamente hacen colangitis y todavía no afectan al páncreas. Entonces estamos hablando de una colangitis. Sí, dime, Nelson. Doctor, quería acotar lo siguiente, ¿no? Para aumentar nuestro conocimiento. Mayormente las piedras se forman en la vesícula biliar, ya que la concentración, digamos, de bilirrubina y de ácidos grasos es superior a la que tiene el hígado. Entonces es por eso que se forman esas piedras en la vesícula, ¿no? Y bueno, si es una colangitis, hay que tomar en cuenta que esto es a nivel de infección parasitaria, ¿no? Entonces ahí no me acuerdo, uno de estos parásitos que están comprometidos con esto, si no me equivoco, es el Ascaris lumbricoide, doctor. Entonces tenemos una colangitis, ¿sí? Que la causa más frecuente de una colangitis es la obstrucción de un lito, ¿sí? Es la obstrucción del conducto colérico a través de un lito, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar? Que tenemos que pensar que este paciente que tenía unos cólicos, unas piedras en la vesícula, unos litos, ¿no? Unos litos en la vesícula, uno migró hacia el conducto colédoco, y está produciendo una obstrucción, y esta obstrucción está llevando a que la bilis no siga el curso normal que tiene que desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces está habiendo una obstrucción y están aumentando la bilirrubina, y está produciendo la ictericia, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que una persona que tiene una colangitis, tenemos que pensar que tiene piedras en la vesícula, ¿sí? Tenemos que hacer una ecografía de vesícula, etcétera, para ver. Y generalmente son aquellas personas que tienen unos litos, unas piedras pequeñas, ¿sí? Entonces, eso es lo que usualmente sucede. Son en raras ocasiones, en muy contadas ocasiones, y queda como, digamos, como un caso, digamos,
Anecdótico muchas veces la obstrucción por un parásito, ¿sí? Pero la mayoría, más del 90%, la causa es un lito, ¿sí? Es un lito que emigró de la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, dice, otra situación, o sea, hay otra situación que nos dice que presentó dolor tipo cólico en hipocondrio derecho de aproximadamente 3 horas, luego se localizó en epigastrio, aumentó de intensidad a 9 en 10, o sea, es un dolor muy intenso, irradiado en cinturón hasta el dorso, ¿sí? Que cedía parcialmente con vómitos a repetición. Bueno, las siguientes situaciones. Presentó dolor tipo cólico en hipocondrio derecho de aproximadamente 3 horas, ¿sí? Obviamente el dolor, o sea, este paciente ya reiteremos que este tipo de dolor, reiteremos que el paciente consume bebidas alcohólicas, reiteremos que no es la primera vez que tiene este tipo de dolores, etc. El paciente en esta situación, en esta ocasión, presentó dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, aproximadamente 3 horas que estaba con ese dolor, luego se localizó en epigastrio, o sea, del hipocondrio derecho, el dolor se fue hacia el epigastrio, aumentó de intensidad tanto en hipocondrio derecho como en epigastrio, aumentó a 9-10, que en la escala del dolor es muy intenso, ¿sí? En la escala del dolor es muy intenso. Irradiado en cinturón hasta el dorso, ¿sí? De 9 en 10 hasta el dorso, va migrando, o sea, este paciente, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, me duele acá, se va a señalar el hipocondrio derecho, se va a señalar el epigastrio, va a tener un dolor importante en esa región. Después, de repente, el dolor se va a irradiar hasta el dorso, o sea, se va a ir como en un cinturón, o sea, ya no solamente se va a tocar no solamente se va a hacer gestos del dolor y tocarse el hipocondrio derecho y el epigastrio, sino también va a sentir que el dolor se le va a la región dorsal y también se va a tocar la región dorsal, o sea, ya no va a ser el dolor como antes, no solamente se va a localizar en el hipocondrio derecho, sino que el dolor también se va a sentir en la región dorsal, ¿sí? Se va a sentir en la región dorsal, entonces va a decir, pucha, está doliendo acá, tengo un dolor, o sea, ya no es el dolor como antes, tengo un dolor que se va hasta la espalda, hasta la región del dorso, y obviamente va a comenzar con vómitos, pero va a comenzar con unos vómitos muy más intensos que los habituales, va a tener unos vómitos más intensos que los habituales y constantemente. Tal vez estos vómitos que los tiene un poco va a disminuir de intensidad el dolor que lo tenía, pero obviamente va a seguir persistiendo, pero algo le va a aliviar, ¿sí? De todas maneras, él se va a dar cuenta que no puede estar en la casa, o sea, ya va a tener miedo. ¿Por qué? Va a tener miedo porque es un dolor muy intenso, no es como nosotros. Aparte se asocia a otro tipo de vómitos, se le duele en la región del dorso y va a decir, no, la verdad tengo que ir al hospital porque realmente algo me está pasando. Él se va a dar cuenta que algo me está pasando, ya no es el de siempre. Entonces, pum, va al hospital y ahí nos dice, no, señor, ahí le van a hacer laboratorios, le van a hacer enzimas pancreáticas y todo eso, y le van a decir, señor, usted tiene una pancreatitis, ¿sí? Obviamente también este paciente va a tener que quedarse internado, tanto la colecistitis, la colangitis, la pancreatitis, tienen que quedarse internados, ¿sí? Y muchas veces si la causa, si el origen es que presentan un lito a nivel del conducto colédoco, hay que muchas veces obviamente hay que desobstruir ese conducto, ¿sí? Muchas veces hay que desobstruir, una vez que se desobstruya, van a comenzar a fluir nuevamente todos, la bilis va a comenzar a fluir, el jugo pancreático va a comenzar a fluir, van a desembocar en la segunda porción del duodeno, y ya va a ir aliviándose, va a ir alivianándose todo este cuadro, ¿sí? Pero hasta que no suceda eso, el cuadro va a seguir aumentando. Obviamente en el hospital lo podemos controlar, se puede mejorar estos síntomas, sí, pero solamente en algunas contadas ocasiones, el conducto colédoco se desobstruye de forma espontánea, porque puede ser que ese lito que esté obstruyendo sea pequeño y por contracción del conducto colédoco
vaya, salga, o sea, por así decirlo, salga, ¿sí? Hacia el duodeno. Pero en la mayoría no va a salir y tenemos que hacer algún procedimiento invasivo en el cual se pueda desobstruir ese conducto colédoco y así mejorar estos cuadros, así se van a ir recuperando estos cuadros, ¿sí? Bien, entonces creo que había una imagen, ahora vamos a ver. Ya, después dice, con los esquemas anteriores realice un video donde expliquen en qué situación sucedería una pancreatitis, una colecistitis, una colangitis, un cólico biliar y cuál será la clínica que presentará el paciente. El video puede ser realizado usando un esquema, dibujando en pizarra, con la ayuda de una computadora. Todo el curso de semiología 2 debe abrir un canal de YouTube, en un grupo de Telegram donde puedan subir los videos. Los videos, bla, 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 tienen que estar 21 horas. Luego tenemos una actividad para el día viernes 25. Esta actividad debe entregarse hasta el jueves 24 de marzo. Ya, ahí hablamos que es internado. Ah, ya. Sí. Bien. Listo. Hacemos una pausa de 2 minutos, ¿sí? Bien, entonces continuamos y ahora vamos a seguir explicando con nuestro gráfico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué decía la primera pregunta? Bien, entonces, vamos a hablar. Ya sabemos, acá tenemos, primeramente tenemos que un poquito conocer las vías biliares, ¿sí? Ya sabemos que a nivel del hígado, principalmente el hígado se encarga de bueno, la principal función es un órgano de detoxificación, es el principal órgano que se encarga del metabolismo, tanto del metabolismo corporal, muchos medicamentos que consumimos van a ser depurificados, van a ser eliminados a través del hígado, otros a través del riñón, todo, pero principalmente cuando consumimos hidratos de carbono, cuando consumimos grasas, principalmente este tipo de alimentos, cuando consumimos alcohol, obviamente, el principal órgano que va a depurificar, que va a metabolizar todo este contenido alimenticio que nosotros vamos consumiendo, va a ser el hígado, ¿sí? Va a ser el hígado. Entonces, el hígado es un órgano muy importante, ¿sí? Que lastimosamente que cuando por alguna cirrosis, por una enfermedad autoinmune, etcétera, se daña el hígado, ahí comienzan los problemas, ¿sí? Pero mientras lo tengamos funcionante, muy bien, cuidemos a nuestro hígado, realmente va a cumplir funciones importantes, ¿sí? Y esos productos del metabolismo, esos productos de desecho que produce el hígado, van a ser vertidos principalmente a los conductos biliares, ¿sí? Va a ser vertido a los conductos biliares. Obviamente, por los conductos biliares va a circular la bilis, ¿no? La bilis. Va a circular la bilis. Entonces, tenemos conductos biliares, conducto hepático común, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, van a conformar el conducto colédoco. En el trayecto del conducto colédoco desemboca el conducto cístico, ¿sí? Tenemos el conducto colédoco y también en la última porción después este conducto colédoco va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber nosotros, como también lo estamos viendo acá, ¿sí? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto colédoco, desemboca el conducto cístico, ¿sí? Vamos a tener el conducto colédoco que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que el cuadro clínico, habíamos dicho un cólico biliar, ¿no? Ya sabemos cómo es un dolor de tipo cólico. Un dolor de tipo cólico
es aquel que aumenta de intensidad de forma progresiva, llega a un punto máximo de intensidad de dolor, ¿sí? Y después va a disminuir también de forma progresiva y puede desaparecer o puede quedar de forma leve, pero nuevamente va a retornar. O sea, constantemente, como se produce a través de la contracción de un músculo, entonces cada vez que se contrae la vesícula va a tener dolor. Y una vez que se relaja la vesícula, va a disminuir el dolor, ¿sí? Y nuevamente y sucesivamente, no sé, por horas o minutos. Entonces, cuando tenemos solamente litos en la vesícula biliar, esta contracción, la contracción de la vesícula biliar va a llevar a que tengamos los cólicos biliares, ¿sí? Entonces, los cólicos biliares simplemente es el dolor que se presenta a nivel de la vesícula biliar por contracción de la vesícula biliar en una persona que tiene litos, ¿sí? Que tiene litos. Si no tuviera litos la vesícula, muchas veces obviamente no va a doler, ¿sí? No va a doler, pero cuando tiene litos, los litos van a hacer que muchas veces el paciente tenga dolor, van a estimular la contracción de la vesícula biliar se va a contraer y en muchas ocasiones también, ¿qué pasa? Un lito se enclava o se obstruye en el conducto acá, en la salida de la vesícula biliar, se va a enclavar un lito y muchas veces va a comenzar ese dolor a hacerse más intenso, ¿sí? O sea, va a estar cerrando, va a estar obstruyéndose la salida de la bilis, de la vesícula, por un lito que se está enclavando ahí. Y muchas veces ese lito puede retornar hacia la vesícula o puede salir de la vesícula, ¿sí? Cuando retorna hacia la vesícula, va a dejar de doler de forma tan intensa como lo hacía hasta el momento, ¿sí? Por eso muchas veces también se da relajantes musculares, se da espasmolíticos. ¿Para qué? Para que esta vesícula biliar ya no se contraiga, o sea, se relaje y así al relajarse, quién sabe, el lito que estaba ahí enclavado en el bacinete nuevamente migre hacia el interior de la vesícula, ¿sí? Pero por eso se dan relajantes musculares, porque cada vez que se contraiga esta vesícula va a comenzar el dolor de forma intensa. Pero si los relajamos la vesícula, va a ceder, va a disminuir el dolor, ¿sí? Entonces, ese es el típico cólico biliar, ¿sí? El cólico biliar que se produce en la vesícula biliar. Luego tenemos cuando esta vesícula biliar, ya sabemos que la mucosa de la vesícula biliar es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Tiene muchos pliegues, tiene pequeñas vellosidades en su interior, la vesícula biliar, ¿sí? Tiene pequeñas vellosidades en su interior. O sea, esa sería una vesícula biliar normal, una vesícula biliar conservada, una mucosa conservada, ¿sí? Pero muchas veces cuando esta persona tiene los litos durante muchos años, va a haber una destrucción de la mucosa, va a haber un adelgazamiento de la pared de la vesícula biliar, las fibras musculares se van a ir destruyendo, entonces va a ser un terreno fértil para la colonización de bacterias. Van a colonizarse las bacterias, va a haber una colonización, va a haber una infección, va a haber una inflamación de la pared de la vesícula biliar. Entonces, necesariamente ahí ya tenemos que usar antibióticos, porque ya estamos hablando de una infección de la pared de la vesícula biliar, y en ese caso sería una colecistitis, ¿sí? Una colecistitis. Entonces, en esa situación, sí o sí, al paciente ya no puede tener esta vesícula, o sea, hay que sacarla, ¿sí? Hay que operarle. Entonces, a esta persona que tiene una colecistitis, hay que operarle, sacarle la vesícula, porque va a ser la única manera de solucionar el problema, la única manera de solucionar el cuadro, ¿sí? Entonces, les retiramos y ya. Pero tenemos que hacer antibióticos. Esta persona ya no puede irse a su casa, ya no puede quedarse en su casa, sino que hay que llevarle a la cirugía, ¿sí? Es por eso muy importante, no vaya a ser que cuando venga un paciente a su hospital, venga con un cólico biliar y después
tenga fiebre y ustedes digan, no, bueno, puede irse a su casa, le va a calmar el dolor. No. Ojo que si está con la fiebre, medio que no va a suceder todo eso, ¿sí? Si está en una provincia, si está en una provincia donde no hay cirujano, no hay quirófano, etcétera, sería bueno derivarlo para la ciudad o para un lugar más cercano donde haya un hospital con un quirófano para operar al paciente, ¿sí? Entonces, suele suceder, o sea, suele suceder que una persona con estas características se le diga, vaya a su casa, si no mejora los síntomas, vuelve, etc. Nosotros sabemos que no va a mejorar, sabemos que no va a mejorar los síntomas, incluso puede empeorar, e incluso el tener así como cuando muchas veces en una mujer, digamos, igual no es la comparación, pero puede ser algo parecido, que cuando muchas veces en esas situaciones donde algunas personas, digamos, quieren hacerse un legrado, alguna mujer, digamos, quiere hacerse un legrado, y si no está con signos de infección, digamos, si la cavidad uterina no tiene signos de infección, no está infectado, está conservado, el endometrio, el miometrio se encuentran conservados, realmente el legrado así, el legrado instrumental, no va a tener muchas consecuencias, ¿sí? Pero si el caso fuera que estuviera infectado el endometrio, la cavidad uterina, el útero estuviera infectado, tranquilamente al tener una pared infectada, muchas veces por eso suceden las complicaciones. Se encuentran infectados y cuando hacen el legrado, ¡pum!, pueden perforar fácilmente, lo pueden perforar y puede producir una complicación importante. Entonces, de la misma manera, cuando la pared de la vesícula biliar se encuentra infectada, es fácil que pueda tener alguna complicación, una perforación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estos pacientes como dicen, ¿no? En la jerga médica, hay que enfriarlos, ¿sí? ¿Qué significa enfriarlos? Hay que darle antibióticos principalmente, analgésicos, para que baje la inflamación y para que disminuya la infección y no haya tantos, o sea, que cada vez, o sea, no avance más esa infección y al no avanzar más, disminuirá un poco más las complicaciones, ¿no? Entonces ya hemos dicho que un cólico biliar, una pared con una vesícula con litos en su interior, tranquilamente pueden ser operados en la mayoría de los casos por una cirugía laparoscópica. Pero cuando ya se encuentra infectado la pared de la vesícula biliar, cuando ya hay infección de la vesícula biliar, tal vez la cirugía laparoscópica no sea la mejor opción. O sea, no, en realidad no. Tiene que ser una cirugía abierta, ¿no? Entonces ya un poquito el riesgo también va a ir aumentando, ¿sí? Debemos saber que en nuestro medio muchas personas, creo que en Latinoamérica, el país que tiene más incidencia de cáncer de vesícula biliar, estamos hablando de cáncer de vesícula biliar, parece que es Bolivia, ¿sí? Si no me equivoco. O sea, es frecuente, por lo que uno escucha una vez, un cáncer de vesícula biliar no es tan raro, por así decirlo. Obviamente en otros países es muy raro ver cáncer de vesícula biliar, pero acá, digamos, no sé si para algún componente no les digo que es frecuente, pero no es que es raro ver una cáncer de vesícula biliar, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá la vesícula biliar, tenemos el conducto cístico, tenemos el conducto colédoco. Ya sabemos que si de la vesícula migra los litos a través del conducto cístico, pasa al conducto colédoco, ya a este nivel que puede ser que el hito atraviese por este lugar, vaya migrando, y acá a este nivel, que sería la segunda porción del colédoco, tal vez acá en la mitad se obstruya, acá permanezca el lito. Y si permanece acá el lito, la bilis ya no va a poder pasar, ya no va a poder transitar la bilis. Entonces va a haber una acumulación de bilis por acá, va a haber una acumulación de bilis a este nivel, va a haber una acumulación de bilis a este nivel, etc. Y muchas veces, obviamente, al haber una acumulación de bilis
al haber una obstrucción, también el conducto colédoco se va a ir inflamando y todo esto se denomina una colangitis, ¿sí? Vamos a ver que va a tener esta persona una colangitis. Al tener una obstrucción a este nivel del lito, va a haber un rebosamiento de la bilis, ¿sí? O sea, la bilis no va a tener por dónde salir. ¿Va a seguir produciendo ese bilis? Sí, pero no va a tener por dónde salir y esa bilis va a ir pasando hacia la sangre. Cuando va pasando hacia la sangre la bilis, va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta, y como ustedes ya han llevado en fisiología, que es bilirrubina directa, que es bilirrubina indirecta, esa bilirrubina indirecta va a circular por la sangre, y cuando circula por la sangre la bilirrubina indirecta va a llevar a que la persona tenga ictericia, ¿no? Va a llevar a que la persona tenga ictericia. El paciente va a tener ictericia, y lo vamos a ver reflejados principalmente, primeramente, en las escleróticas, van a comenzar a volverse amarillas, ¿sí? Entonces, hay muchos pacientes que tienen esto, que pueden tener esto, ¿sí? O sea, va a haber muchos pacientes que van a tener esto. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Ahora vamos a hablar, pero principalmente esa es la situación. Cuando una persona tiene ictericia, obviamente el paciente el cuadro clínico, como habíamos dicho, este paciente va a tener, en algún momento, a tener cólicos biliares, y ¡pum! Los cólicos biliares van disminuyendo porque la piedrita de la vesícula biliar migró. Entonces, se va a acompañar de náuseas y vómitos, pero ya va a comenzar a tener fiebre. Y lo que va a comenzar a tener también va a tener ictericia, ¿sí? Entonces va a haber aumento de las bilirrubinas. Entonces, estamos hablando de una colangitis, ¿sí? Estamos hablando de una colangitis. Pero si el lito va migrando, y no solamente obstruye el conducto colédoco, sino también va a llegar a este punto, a esta porción, a la desembocadura, donde también obstruya el conducto pancreático, ¿sí? El conducto pancreático principal, aparte de tener una colangitis, o puede ser que obstruya este nivel. Puede ser que el lito directamente ya no se obstruya a este nivel, sino que el lito desde la vesícula salga, se obstruya en la desembocadura. Antes de tener la colangitis, incluso puede tener la pancreatitis. Lo primero que va a afectar primeramente va a ser el páncreas, ¿sí? El páncreas, el jugo pancreático ya no va a poder salir. Entonces, al no poder salir el jugo pancreático, se va a acumular en el conducto, y se va a acumular a nivel de los conductos intrapancreáticos. Y cuando se va acumulando, también se van liberando enzimas, la tripsina, la quimitripsina, la amilasa, la lipasa, se van a ir liberando. Entonces, va a llevar a una pancreatitis. Y realmente esta pancreatitis sí va a ser un dolor muy intenso, sí va a ser un dolor más intenso que el de la vesícula, va a producir por así decirlo, el dolor de la vesícula va a ser localizado en el hipocondrio derecho, pero el del páncreas, como ya sabemos, va a ser en hipocondrio derecho, en epigastrio, ¿sí? Se va a ir más hacia el centro, también en epigastrio, va a estar acompañado de náuseas, vómitos, el dolor por la inervación del páncreas se va a irradiar hacia la región dorsal, ¿sí? O sea, va a tener un mayor compromiso del estado general el paciente. Entonces el paciente se va a asustar porque no es el mismo dolor que antes presentaba. Entonces se va a asustar y va a ir rápidamente al hospital, va a decir, ¿qué me está pasando? Siento que me voy a morir, ¿sí? Entonces, principalmente, si el lito obstruye a este nivel, antes de producir una colangitis, una elevación de las bilirrubinas, rápidamente puede lesionar al páncreas, ¿sí? El conducto pancreático principal no va a poder desembocar adecuadamente, va a estar obstruido y va a haber una liberación de enzimas, principalmente a nivel del páncreas. Va a llevar a una pancreatitis. Y realmente esta pancreatitis puede, si no se la trata a tiempo, puede llevar a una pancreatitis donde realmente incluso puede haber una necrosis del páncreas, ¿sí? O sea, ¿qué significa necrosis? Puede haber una lesión ya irreversible del páncreas, y al haber una lesión irreversible del páncreas, muchos van a quedar afectados, ¿sí? Entonces, realmente sería una urgencia, ¿sí?
realmente sería una urgencia. Y acá realmente, o sea, no sé, o sea, ya tranquilamente puede comprometer la vida del paciente, va a quedar muchos días internado, va a quedar bastantes días internado, la medicación va a ser más costosa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿El tratamiento cuál sería? El tratamiento sería principalmente cuando así lo ameritan, cuando está en la mayoría de los casos, el tratamiento puede ser entrar por una... ustedes alguna vez han debido ver la videoendoscopía digestiva alta, los aparatos por los cuales muchas veces ven el estómago, ¿no? Los gastroenterólogos muchas veces nos colocan un tubo que entra por la boca, viaja por el esófago, llega al estómago, obviamente tienen una cámara y a través de la cámara Endoscopio. se puede ver toda la mucosa del estómago, ¿no? Si tenemos una gastritis, si tenemos un cáncer, todas las cosas, ¿no? Entonces, este endoscopio va pasando del estómago, va llegando al duodeno y muchas veces hay unos endoscopios especiales que pueden tener una cuchilla, un bisturí, como una especie de bisturí, pueden tener y pueden abrir el conducto, ¿sí? El conducto, el esfínter de Oddi lo pueden abrir, ¿para qué? Para que el lito que está enclavado, ¡pum!, salga, ¿sí? Porque mientras esté cerrado el esfínter de Oddi, no va a poder salir nada, pero lo pueden abrir, pueden hacer una abertura y ¡pum!, puede salir. O inclusive muchos acá también con el endoscopio pueden llegar acá y también, si el lito se encuentra a este nivel, pueden viajar hasta este nivel y tratar de desobstruir, ¿sí? O también a este nivel. Entonces, más o menos, pero eso sería, digamos, en casos no muy graves, en casos, digamos, dentro de todo que el paciente se encuentre estable, que no haya mucho riesgo, se puede hacer eso, ¿sí? Se puede entrar por la boca, por el esófago, al llegar al estómago, al duodeno, entrar por estos conductos, verlos, ¿sí? Hacer el tratamiento correspondiente, etcétera. Que eso tal vez sería lo menos invasivo, sería lo ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si realmente el paciente tiene mucho compromiso, el lito es muy grande, etcétera, entonces tendrían que hacer una cirugía abierta, ¿sí? Entonces, son los casos clínicos, son los distintos cuadros que puede presentar un paciente. Listo. Bien, si tienen alguna pregunta. Doctor, quería hacerle una consultita. Había hablado de la necrosis en el páncreas por la obstrucción y por la infección que podría haber en un conducto. Esto también podría, digamos, comprometer, digamos, la función hormonal que tiene el páncreas con respecto a lo que es la insulina, doctor. Claro que sí, sí. Cuando hay una pancreatitis, obviamente dejan de producirse las hormonas endógenas, ¿no? Dejan de producirse y puede llevar a una diabetes transitoria hasta que no se solucione el tema de ese tema. Puede ser transitoria o incluso en muchos casos puede ser permanente la diabetes secundaria, una pancreatitis. Doctor, ¿y esto podría desembocar, digamos, en un cáncer de páncreas? Muchos han comentado de que era algo muy delicado el cáncer de páncreas, doctor. Sí, el cáncer no tiene nada que ver el cáncer de páncreas con la obstrucción del conducto pancreático. El cáncer de páncreas ya viene más predispuesto, o sea, que tenga o no tenga, no va a modificar en su curso. O sea, lastimosamente, muchas personas que no tienen ni siquiera litos, nunca tuvieron una colecistitis, una colangitis, pueden tener un cáncer de páncreas. Entonces, no necesariamente una persona que tenga una pancreatitis va a tener un cáncer de páncreas, no. Sino que tenga o no tenga pancreatitis, la persona que va a desarrollar un cáncer de páncreas necesariamente lo va a desarrollar. Ya, doctor, gracias. No, no. Listo. Los del grupo 2, Babe, no sé quiénes más, se quedan, por favor, y los demás nos vemos el viernes. Doctor, una preguntita. En caso de que no tenga litos, no tenga nada, entonces, ¿qué podría causar una pancreatitis? Una causa frecuente, la pancreatitis alcohólica. Por ejemplo, con pacientes con
que hayan consumido bastante cantidad de alcohol y todas las cosas, generalmente pueden desarrollar una pancreatitis. Sería la segunda causa. Doctor, ¿el alcohol va a obstruir el conducto de Oddi? No, es una pancreatitis química. No tiene nada que ver con la obstrucción. Ay, Bien, entonces se quedan los del grupo 2 y con los demás se pueden retirar, chicos. Hasta luego, que tengan una buena semana. Doctor, buenos días. Una consulta, doctor. Doctor, Sí. doctor, nosotros somos un grupo nuevo, doctor. Recién nos hemos integrado al curso, doctor, porque justamente no sabíamos el horario y todo eso. Nos hemos matriculado un poco tarde, doctor. Hemos estado haciendo internamente un grupo de 4 más o menos, doctor, recién. Ayer hemos estado formando. Doctito, no sé si sería posible que nosotros Bueno, vamos a alcanzarle quédense, ustedes también entonces. Listo, voy a hablar con ustedes más. ¿Alguien más quiere hablar alguna cosa? Los que quieran hablar. Doctor, se quedan. yo, por favor, doctor, una consulta. He recibido quejas de algunos compañeros sobre si los trabajos se van a enviar los días domingos para estar más atentos. Pasa de que muchos creo que no se conectan fines de semana. Sábado su última clase y después se desconectan hasta el día lunes temprano. Y ha habido complicaciones en los grupos, han enviado tarde, no ha habido una buena organización, mala comunicación también, porque como estamos en línea no se puede muchas veces comunicarnos. Y me pedían si era posible que el trabajo se envíe o un día antes, puede ser sábado, por lo menos, por favor, doctor. Bien, entonces, mira, como que un poquito las cosas se están confundiendo, ¿sí? O sea, se están recontra confundiendo, yo veo que están recontra, algunas personas se están recontra confundiendo. Ustedes tienen que saber que son estudiantes de medicina, ¿sí? No son estudiantes de gastronomía, ¿sí? Son estudiantes de medicina, van a tener muchas responsabilidades. Ni siquiera en las maestrías pasa eso, ¿entienden? O sea, ni siquiera en las maestrías se escucha eso de que no, que el domingo no, o sea, no, o sea, la maestría lo realizan los médicos, que son médicos, son especialistas, todos siguen realizando maestrías, entonces no se escucha eso, ¿sí? O sea, no se confundan, o sea, sepan, digamos, simplemente fíjense a qué se han metido, fíjense qué están pasando y todas esas cosas, y se han dicho, bueno, yo voy a estudiar esto, bueno, pues, o sea, asumámoslo, ¿no? O sea, me voy a meter a esto y sé cómo es eso. No creo que nadie sepa a qué se ha metido, ¿no? Entonces, uno dice, me metí a esto, bueno, tengo que ser responsable con esto y tengo que hacer estas cosas, o sea, sabe que las cosas son así, ¿sí? No sé si los tiempos han cambiado, porque obviamente cuando yo estudiaba y mi grupo de mis compañeros, realmente yo no veía, cuando yo estaba en la universidad, estaba en primer año, segundo, tercer año, yo no veía a mis amigos, recién les he visto a los 6 meses, cada vacación los veía, pero después no los veía. Después yo sabía que tenía un compromiso con la universidad, estudiaba sábado y domingo, no tenía, realmente saben que entrar a la universidad, estudiar medicina es no tener vida social, o sea, no tener vida social, a no ser que los tiempos hayan cambiado, la verdad, por ahí estoy muy desubicado, estoy muy desorientado y ya estemos en otro nivel, ¿sí? Pero hasta donde yo sé, entrar a la medicina siempre fue así, desde hace muchos años, incluso dicen que era peor antes, no sé, pero yo simplemente les cuento, digamos, cómo yo lo viví, o sea, cómo mi generación lo vivió. Yo no digo, digamos, que ustedes tengan que vivir lo mismo. A mí no me gusta, yo estoy en muchas cosas en desacuerdo, en la manera en muchas veces como mis docentes me enseñaban y todas las cosas, lo cual yo trato de no hacer lo mismo, o sea, yo no pienso darles unas clases así muy vacías, muy huecas, entonces, los cuales también yo recibí, muchos han recibido, pero no, o sea, medicina realmente es eso, o sea, vida social, después van a ser
médicos van a ser residentes y todo, y se continúa. Es así, o sea, no sé si los tiempos han cambiado, pero es así, ¿sí? Así que tienen que estar atentos. Listo, se quedan los del grupo 2 y el grupo nuevo. Ok, doctor, gracias. Sí, no de nada. Doctor, obviamente sigo grabando, ¿no? No, ya está, Nelson, ya tiene la clase. ¿Hasta ahí termina, doctor? Sí, ya terminó. Ya, entonces voy a cortar la clase, ¿está bien? Sí, perfecto, Nelson. Ya, dejo de grabar, doctor, entonces hasta la próxima clase. Hasta Chao, luego, chao. compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.